Primero vamos a hablar del páncreas, ¿no? ¿Qué características tiene? Sabemos que es una glándula, ¿verdad? Es una glándula de tipo endocrina, principalmente, pero también es exócrina, entonces esto lo convierte en una glándula mixta, ¿verdad? Tiene un componente endocrino que está representado por, histológicamente hablando, por los famosos islotes de Langerhans, o Langerhans, como prefieran llamarlo, y por otro lado tenemos la parte exócrina, representada por los acinos pancreáticos, ¿verdad? Y las células acinares. Los islotes de Langerhans van a ver que tienen una serie de células que van a producir hormonas, como por ejemplo la insulina, el glucagón, etc. Y los acinos pancreáticos o las células acinares son las encargadas de la producción de las enzimas pancreáticas, ¿verdad? Como por ejemplo la milasa, ¿no? La milasa pancreática, la lipasa, etc. Todas estas enzimas que son consideradas pancreáticas. Entonces, fíjense, acá tenemos el páncreas, ¿no? Como pueden ver, con su forma característica lenguada. Se lo puede ver también acá mediante un estudio mediante radioisótopos por su actividad metabólica. Sabemos que el nombre páncreas, ¿de dónde viene? Viene del barroco, que quería llamarse, que quiere decir pancreatos, ¿no? Quiere decir pequeña glándula carnosa, ¿no? Esto seguramente viene de la traducción del griego páncreas, donde pan quiere decir total y creas quiere decir kratos, quiere decir carne, ¿no? Esto databa de la antigüedad. ¿Por qué? Porque la glándula sana, ¿no? Se sabe que no contiene ni carne ni grasa. Entonces los antiguos griegos pensaban que era una estructura carnosa, ¿no? Por eso el nombre. Ahora, en el ser humano, sabemos que esta glándula combina dos órganos, que hemos dicho, con funciones diferentes, ¿verdad? Su función exócrina, que es la parte digestiva, consiste en que producir una secreción que contiene enzimas capaces de hidrolizar, sobre todo proteínas, grasas y carbohidratos, ¿verdad? Por otro lado, su función endócrina, que es muy importante y representado por los islotes de Langerhans, libera que las hormonas insulina y glucagón, que tienen una acción central sobre todo en el metabolismo de lo que son los carbohidratos, ¿verdad? Los azúcares. Ahora, ¿qué forma y localización tiene el páncreas? El páncreas, como han visto en la figura, sabemos que es una estructura alargada, lenguada, tiene la forma más o menos de una lengua, ¿verdad? Está situada en lo que es la región del epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Tiene una consistencia blanda y lobulada. También le llaman a esta consistencia friable. ¿Por qué? Porque es una estructura que se lesiona muy fácilmente, ¿no? Es sumamente friable. Ahora, sabemos que está localizada en la región posterior del abdomen, es decir, es una estructura también retroperitoneal, ¿verdad? Vamos a ver que cruza el plano transpilórico. Acá lo tenemos. Ustedes van a ver el páncreas tiene una orientación, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Y una orientación oblicua superior, ¿no? Porque va ascendiendo, como ustedes pueden ver. Pero con la edad, esto va bajando, ¿no? Va descendiendo, como todos los órganos, sufren un proceso de descenso. Ahora, sabemos que se proyecta sobre la columna vertebral, ¿no? El cuerpo del páncreas va a cruzar la columna más o menos a la altura de L2 y L3. Importante recordar esto. Sabemos que desciende con la edad, lo que les decía. Este proceso del descenso de todas estas vísceras se llama enteroptosis. A la larga, con la edad, todo se cae, todo, ¿verdad? Fíjense, esta es una tomografía donde podemos observar al páncreas, ¿no? Es un corte transversal. Aquí están los riñones para que se orienten. Aquí está la vértebra lumbar, ¿no? Y aquí está el páncreas. Ahora, el páncreas sabemos que anatómicamente se va a dividir, ¿no? En 4 porciones. Primero tiene la cabeza, también llamado caput pancreatis. Tiene el cuello, también conocido como el istmo. El cuello, por si acaso, une la cabeza con el cuerpo. El cuerpo le llaman el corpus pancreatis. Finalmente, la cola, ¿no? O cauda pancreatis. Esas son las 4 porciones que tiene el páncreas: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Acá las podemos ver, fíjense, esta es la cabeza que tiene una forma discoide, presenta una prolongación hacia la izquierda, donde forma acá una escotadura, ¿no? Entre el cuello y esta forma una escotadura, que es la escotadura pancreática, por donde pasan los vasos mesentéricos superiores. Esta prolongación se conoce como el proceso unciforme o uncino por la forma de gancho que este tiene. Acá está el cuello,
¿no? Uniendo la cabeza con el cuerpo, este es el cuerpo, y finalmente esta porción que ven acá es la cola, ¿no? Que está en relación íntima con el vaso, por cierto. Y hablando de la cabeza, y hemos visto que esta tiene forma de disco, ¿verdad? Está situado dentro de lo que es la cavidad del duodeno, está cubierto por el duodeno, el llamado romance, ¿no? Y le llaman duodeno pancreático, ¿no? Porque si se han dado cuenta, vamos a volver a esta figura, es como si el duodeno le estuviera haciendo una cucharita, ¿no? A la cabecita del páncreas, por eso le llaman el romance, ¿no? El romance duodeno pancreático, ¿no? Entonces parece que lo estuviera cuchareando ahí. Entonces por eso esa relación íntima, siempre van unidos en la cabeza del páncreas y el duodeno, por cierto, ¿no? Unidos también y fijados por los conductos que ustedes ya conocen. Fíjense, acá está el conducto hepatopancreático común que termina a nivel de la papila duodenal mayor y el Santorini que termina acá en la menor. Ahora, estamos hablando de la cabeza, ¿verdad? Ahora, sabemos que tiene una parte de la cabeza se extiende justamente hacia la izquierda, a través de los vasos mesentéricos superiores y se denomina proceso uncinado o unciforme. ¿No? No se olviden que el uncinado viene de uncus, que quiere decir gancho, ¿no? Por la forma de gancho que tiene esta prolongación. Ahora, el cuello, sabemos que es la porción estrecha del páncreas que une la cabeza con el cuerpo. Este se encuentra justo frente al inicio de la vena porta y el origen de la arteria mesentérica superior de la aorta. No se olviden que por detrás justamente del cuello del páncreas se van a juntar ahí las dos venas, la mesentérica superior y la esplénica, y van a dar origen pues a la vena porta. Es decir, el nacimiento de la vena porta está justo por detrás del cuello de la cabeza del páncreas. Es una pregunta de examen que siempre se les hace. Luego, el cuerpo. Sabemos que el cuerpo es una de las porciones más largas del páncreas. Sigue hacia arriba y a la izquierda en sentido oblicuo, atraviesa la línea media, ¿no? En un corte transversal vamos a ver que el cuerpo es ligeramente triangular. La cola, ¿no? Pasa por delante del ligamento esplenorenal y entra en contacto con el ilio del vaso, con el cual está íntimamente relacionado. No se olviden que la cola es la única porción del páncreas que no es retroperitoneal. Ahí va otra pregunta de examen también, ¿no? Vean eso, la cola es la única porción del páncreas que no es retroperitoneal. Ahora, las relaciones del páncreas, ¿con quién se relaciona? Primero hacia adelante, de derecha a izquierda, se va a relacionar con quién, con el colon transverso, con las inserciones del mesocolon transverso, con la transcavidad de los epiplones y obviamente con el estómago, con el cuerpo del estómago. Hacia atrás, ¿con quién se relaciona? De derecha a izquierda, lo mismo se va a relacionar con el colédoco, ¿no? Con frecuencia este está dentro de la cabeza del propio páncreas, muchas veces puede ser superficializado en algunas ciertas variantes anatómicas. Luego se va a relacionar también con la vena porta y la vena esplénica, con la vena cava inferior, con la aorta, se va a relacionar también con el origen de la mesentérica superior, se va a relacionar con el músculo psoas del lado izquierdo, con la glándula suprarrenal y el riñón izquierdo, y obviamente también con el ilio del vaso. Ahora, hemos dicho que el páncreas es una estructura que tiene una función exócrina, ¿verdad? Que está en relación con los acinos pancreáticos. Y estos acinos pancreáticos, vamos a ver que se juntan y confluyen en una serie de conductillos, y al unirse estos conductillos van a drenar desde la cola, pasando a través del cuerpo, y van a formar un conducto más grande que se conoce como el conducto principal de Wirsung. Este se inicia en la cola del páncreas y sigue en toda la longitud de la glándula, ¿no? En su trayecto va a recibir múltiples tributarios que vienen justamente de los acinos pancreáticos y van a llevar, ¿no? Lo que es el llamado jugo pancreático, que es una mezcla de enzimas que va a desembocar y se va a abrir paso a través de la papila duodenal mayor en el duodeno. Es decir, las enzimas son muy importantes cuando el alimento llega a nivel del duodeno, ¿no? Entonces esto va a hacer que se libere y la digestión justamente comience a ese nivel. Ahora, sabemos que desemboca, ¿no? El conducto pancreático principal de Wirsung desemboca a nivel de la segunda porción del duodeno junto con el colédoco, es decir, se unen, ¿verdad? En la llamada papila duodenal mayor. Van a formar primero una ampolla, que es la ampolla duodenal, y posteriormente van a terminar drenando, abriéndose paso gracias al esfínter de Oddi, ¿verdad?
Ahora, en ocasiones puede que desemboquen de forma independiente, de forma aislada en el duodeno, es decir, que el colédoco desemboque por su parte y el wirsum por, ¿no? Aparte también. De esto va a depender muchas veces, en cuanto a la patología, hablando un poquito de la clínica, lo que es la obstrucción, ¿no? De este conducto. Cuando se genera una piedra, que vienen, por cierto, de la vesícula, ¿verdad? Los litos, gracias a la coledocolitiasis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta piedra migra y obstruye a nivel de este conducto. Si comparten salida el Wilson con lo que va a ser el colédoco, esto va a provocar que a su vez, aparte de que la bilis no llegue al duodeno en la retención por la obstrucción, va a generar que una pancreatitis, vean eso, una pancreatitis. ¿Por qué? Por causas obstructivas, que es un factor muy común de la pancreatitis en el caso de las mujeres, ¿no? Se genera una pancreatitis debido a que las enzimas pancreáticas tienden a autodisolver al propio páncreas, debido a que no pueden salir, ¿verdad? Esto hace que el páncreas se inflame, ¿no? Y de esta manera se genera este tipo de pancreatitis. No es el único tipo de pancreatitis que existe. En el varón, la más frecuente, adivinen cuál es, la alcohólica, ¿no? La alcohólica, de tipo alcohólico. En la mujer es de tipo obstructivo y en el varón es de tipo alcohólico. Ahora, aparte del conducto principal, tenemos uno accesorio, que es el llamado de Santorini. Este no siempre está, es inconstante, por cierto. Drena en la parte superior de la cabeza, ¿no? Sobre todo va a drenar en la parte superior de la cabeza, toda esta región. Va a desembocar en el duodeno a poca distancia hacia arriba del principal, ¿verdad? En la llamada papila duodenal menor. Ahora, con frecuencia, el accesorio también se une con el principal y juntos terminan desembocando a nivel de la mayor. Esto es lo que pasa en alguna variante anatómica también. Ahora, vean esto. Ambos conductos pancreáticos desembocan en el duodeno. Esto se encuentra en un 60%. Solamente desemboca en el duodeno el pancreático principal. Esto se puede ver en un 50%. Y solo el pancreático accesorio desemboca en el duodeno. Esto es apenas en un 10%. Entonces, fíjense acá. Tenemos una imagen. Este es un páncreas saludable. Y acá están viendo un páncreas inflamado, producto de una pancreatitis. Vean, este es uno de los factores causales más comunes, como les decía. Vean, acá tenemos un lito, un cálculo, ¿verdad? Una piedra litiásica que viaja a través de la vía primero del cístico, puede que obstruya acá, ¿no? A nivel del cuello de la vesícula o a nivel del cístico y produzca una colecistitis, o migra, llega al colédoco, puede obstruir a nivel también del colédoco, o llega y migra y finalmente llega hasta el hepatopancreático principal, donde se une el colédoco con el Wilson y genera acá, además de una obstrucción, ahora, ¿no? Oxalato cálcico, generalmente biliares, sales biliares, puede ser también, ¿no? Así se ven los cálculos, como pueden ver, ahí existen de varios tamaños, desde los más grandes hasta los más pequeños y numerosos. Esta es una vesícula extraída donde se ve, ¿no? Todos estos cálculos. Normalmente para una colecistectomía se utilizan una cirugía laparoscópica, esta que están viendo acá es la cirugía laparoscópica, ¿no? Donde se utilizan distintos trocars, ¿no? Distintas vías de acceso, donde se mete una cámara con fibra óptica para poder captar la imagen y también una serie de instrumentos para manipular por dentro la vesícula. Obviamente se insufla aire dentro, ¿no? Un tipo de gas que dilata y permite apreciar las estructuras de mejor manera. Ahora, como ustedes pueden ver, también existen otro tipo de abordaje, ¿no? Como es en el caso de la llamada esfinterectomía, ¿no? En el caso de la esfinterectomía de la papila menor, ¿no? Acá se utiliza vía endoscópica, ¿no? Se utiliza, se ve, se mete por
Justamente se llega con el endoscopio hasta lo que es más o menos la papila de la mano, de ahí se utiliza un aparatito que es un stent y de ahí se coloca lo que es este conducto, se permeabiliza en realidad este conducto, ¿no? Accesorio mediante este stent. Entonces de esa manera puede pasar, ¿no? La vista tranquilamente, o bueno, el jugo pancreático tranquilamente. Acá están viendo, esta es una endoscopía también, donde se puede ver el cálculo obstruyendo también, ¿no? A ese nivel. ¿No? Hay una colangioendoscopía retrógrada también, donde puede servir también de manera diagnóstica y de manera terapéutica, porque podemos extraer este cálculo, esta piedra. Acá está eso lo que les decía, ¿no? Es que generalmente es guiada por fluoroscopía, ¿no? Y también por una cámara pequeña de fibra óptica, donde podemos ver una imagen nítida y clara de dónde se encuentra la obstrucción. Bien, ahora, en cuanto a la irrigación pancreática, tenemos que mencionar que pues existe una serie de arterias que van a irrigar al propio páncreas, ¿verdad? Su forma alargada, por ejemplo, hace que se encuentre en el límite de los territorios del tronco celíaco y de la mesentérica superior, los cuales le van a dar mediante sus ramas la mayor parte de su irrigación. Por ejemplo, tenemos las famosas pancreáticos duodenales que van a irrigar la cabeza. Tenemos primero dos pancreáticos duodenales, la superior anterior, superior posterior, y luego tenemos también la pancreato duodenal inferior. La superior anterior y superior posterior son ramas, por cierto, que vienen de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la hepática común, y esta a su vez es rama del tronco celíaco. Por otro lado, la pancreato duodenal inferior es una rama de quién? De la mesentérica, la primera rama que nos va a dar la mesentérica superior. Estas anastomosas se unen y van a irrigar sobre todo la región de la cabeza, ¿verdad? Por otro lado, el páncreas también va a recibir irrigación mediante las ramas de la arteria esplénica, que también es otra rama del tronco celíaco. ¿Qué ramas? Para ser más preciso, la arteria pancreática magna, ¿no? Y la arteria pancreática dorsal. Estas también se unen, se anastomosan, y van a formar en el borde inferior más o menos del páncreas otra arteria que se conoce con el nombre de la pancreática inferior, ¿no? Esta a su vez se une con la pancreato duodenal inferior y de esta manera se mantiene irrigado todo lo que es la región entre la cabeza, el cuello y el cuerpo. La cola del páncreas a su vez recibe también pequeñas ramas que vienen de la arteria esplénica también, que son las ramas de la cola, las arterias caudales o arterias de la cola, que también son ramas, por cierto, de la arteria esplénica. Entonces vean eso, cuán importantes son la arteria esplénica y la arteria hepática común del tronco celíaco, porque nos brindan también estas arterias que van a irrigar, como hemos visto, todo lo que es el páncreas, ¿verdad? Ahora, las venas siguen el trayecto opuesto, ¿no? Idéntico al de las arterias, van a terminar drenando también en el sistema hepático. La mayor parte de las venas que drenan el páncreas terminan a nivel de la vena esplénica. Y de la vena esplénica a la vena porta. Ahora, ¿qué pasa con los linfáticos? Esta está formada por una densa red, ¿no? De vasos linfáticos y linfonodos que llega a la primera estación, ¿no? En la primera estación que nos vamos a encontrar los nódulos situados, por ejemplo, a lo largo de la arteria que riega la glándula, que son los llamados nódulos pancreáticos superiores e inferiores, van a recibir la linfa, ¿no? De todo lo que son los sectores de la cabeza, el cuello. Los vasos eferentes también desembocan al final, ¿dónde? En los linfonodos celíacos y los mesentéricos superiores, que van a drenar el cuerpo sobre todo. Y también a los paraórticos y los del hilio del vaso, que son los encargados de recibir la linfa que viene de la cola sobre todo. ¿Qué pasa con la inervación? La inervación del páncreas está dada primero a las fibras simpáticas, ¿no? Y parasimpáticas procedentes de, sobre todo, bueno, las parasimpáticas del nervio vago y las simpáticas que vienen a través de los nervios que forman el plexo pancreático, ¿no? Bien, esto, acá tenemos, esto es como pueden ver, acá hay un sobrecrecimiento del vaso, ¿no? Es una esplenomegalia, como pueden ver. Acá este paciente tiene una cirugía también. Hablando del vaso, ¿qué es el vaso? A ver, ¿quién me puede definir qué es el vaso? El vaso
ustedes saben, no es una glándula, ¿verdad? ¿Qué será el vaso entonces? Creo que ya les había hecho esta pregunta. A ver quién me responde, ¿qué es el vaso? Si no es una glándula. Es un Muchos piensan órgano que es una linfoide glándula. hematopoyético, doctor. Exacto, es un órgano linfohematopoyético. ¿Eh? Especialmente esto en la vida fetal, pero, ¿no? En la vida fetal, ojo. ¿Por qué? Porque en el feto el vaso tiene la función de qué? De la hematopoiesis, ¿verdad? Y también de la linfopoiesis y obviamente también de la defensa. ¿No? Es actúa como un órgano linfoide. En algunos animales, inclusive es un reservorio de sangre, también les había dicho. En el ser humano adulto, estas funciones cesan y simplemente pasa a ser una estructura que se encarga de qué? Del recambio eritrocitario, es decir, destruye los glóbulos rojos envejecidos, ¿verdad? Y mantiene a los hombres. Esa es su función. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vean, el vaso puede sufrir de una patología que se conoce como el hiperesplenismo, donde esta función se ve aumentada y ya no solo empieza a destruir glóbulos rojos envejecidos, sino también glóbulos rojos jóvenes, ¿verdad? Entonces, esto genera un problema porque va a generar hemólisis y va a generar ¿qué? Va a generar a la larga también una anemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer si tenemos esta patología? Si estamos frente a esta patología, se realiza una esplenectomía, que es la extracción del vaso. ¿Ok? No se olviden que el paciente puede vivir tranquilamente sin vaso, porque el 60% de la función que usted tiene, que es el recambio retrocitario, se encarga el vaso, pero el otro 40% se hace cargo el hígado. Entonces, cuando no esté el vaso, obviamente, ¿quién se va a hacer cargo de toda la función? Pues el hígado. ¿Ok? Es otra víscera, pues que no es vital para las funciones del cuerpo humano, ¿no? En el adulto sobre todo. Ahora, analizando, ¿no? La nómina del bazo, la nómina incluye dos términos que se refieren al bazo, ¿no? Que son equivalentes. Uno es spleen, ¿no? Ustedes seguro ya han escuchado, ¿no? La arteria esplénica, por ejemplo. La palabra spleen, por cierto, viene del griego, ¿no? Que hace referencia a vaso. Y la otra es lien, que no sé si han escuchado, esta es más rara, ¿no? Generalmente en bibliografías más antiguas se puede escuchar, ¿no? Como por ejemplo en los primeros tomos de Rubier y demás, lienal, ¿no? Por ejemplo, la arteria lienalis o lienal, es lo mismo, son sinónimos. Porque la palabra lien viene del latín, ¿no? Lienis, que hace referencia también a qué? A vaso. ¿No? Es por eso que se admiten también las dos formas para los derivados. Ejemplo, por ejemplo, la arteria esplénica también la llaman arteria lienalis, lo mismo. Ahora, antiguamente, ¿no? Se relacionaba el vaso con el carácter de la persona, ¿no? Así nos explicamos el término spleen, que se trasladó del inglés al alemán en el siglo más o menos XVIII, en sentido de qué? De la idea disparatada, del hábito extraño, de la excentricidad, de la soberbia de una persona. ¿No? Decían que mientras más excéntrica, más soberbia era esta persona, tenía un vaso más grande. ¿No? De ahí viene la palabra justamente spleen, que quiere decir caprichoso en inglés, ¿no? Extravagante, a eso se refiere. Entonces, desde ahí se acuñó ese término también, ¿no? En relación a spleen. Ahora, ¿qué funciones tiene el vaso? Decíamos, es una masa de tejido linfoide, es considerado justamente la masa de tejido linfoide más grande del cuerpo, en el feto sobre todo, debido a que produce linfocitos y sustancias de defensa, ¿no? Y su función circulatoria en el adulto es muy importante, ¿por qué? Porque destruye los hematíes envejecidos o glóbulos rojos, y en el periodo fetal participa en la hematopoiesis o la eritropoiesis. Ahora, como les decía, en algunos animales funciona también como un reservorio de sangre. Ahora, nosotros sabemos que el vaso no es ningún órgano vital, ¿verdad? Sus funciones linfáticas pueden ser llevadas por los órganos linfáticos ya desarrollados en el adulto. Por eso se efectúa esplenectomías, ¿no? En algunas enfermedades, como es el caso, como les comentaba, en el caso del hiperesplenismo, en el caso, esto produce el aumento de la hemólisis, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, también de las esplenomegalias, ¿no? Donde el vaso crece más allá de lo normal. Ahora, sin embargo, en estos pacientes también se ha visto que están más expuestos a septicemia y sobre todo en los niños, ¿verdad?
¿Por qué? Porque los niños todavía el sistema inmune no está completamente desarrollado, ¿verdad? Entonces, si le extirpas el vaso a un niño, todavía hay la posibilidad de, de que éste sufra este tipo de enfermedades infecciosas y demás, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma y la localización del vaso? Primero, tiene un color rojizo, se dice que tiene la forma de, pues, de un frijol, ¿no? Muy parecido a un riñón, por eso es que muchas veces confunden un riñón con el vaso, pero solo que es más plano, ¿no? Ahora, sabemos que es la masa de tejido linfático más grande del cuerpo humano, tiene una forma oval, algo afrijolada, con un borde anterior bien marcado y una escotadura, ¿verdad? Acá lo tenemos, fíjense, ahí está. Se encuentra ubicado a nivel del hipocondrio, ¿no? Del lado izquierdo, como pueden ver, está en la región posterior, no se palpa normalmente el vaso, si se lo palpa es que ya está agrandado y que hay una patología de por medio, ¿no? Normalmente en condiciones, pues, habituales no se palpa el vaso, ¿ya? No se lo puede palpar el vaso. Acá podemos ver, fíjense, ahí está el vaso internamente, en su constitución interna está formado por la pulpa roja y la pulpa blanca, ¿verdad? Que están cubiertos por una cápsula, ¿no? Que envuelve y también tiene una serosa, es por eso que es una víscera intraperitoneal. Tiene un hilio, que es por donde penetran y por donde salen los vasos sanguíneos y linfáticos de la estructura. Presenta dos caras también para su estudio. Ustedes van a ver la cara diafragmática, que está en relación justamente con el diafragma. Como pueden ver, la cúpula del lado izquierdo le envuelve. Y tiene una cara visceral, ¿no? Que está en relación con las vísceras del abdomen, como vamos a ver más adelante. Ahora, decíamos, el vaso se encuentra justo por debajo de la mitad izquierda del diafragma, a nivel de las costillas novena, décima y undécima. Entonces, vean esto. El vaso, si bien el vaso está protegido en la región posterior por las últimas costillas, estas, las flotantes, sobre todo la onceava especialmente, puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué les digo esto? Por un lado, lo está protegiendo, ¿verdad? Pero cuando se fractura la costilla flotante, la undécima, los bordes afilados de esta pueden inclusive lacerar, perforar al propio vaso y producir una hemorragia masiva, porque no se olviden que el vaso maneja grandes cantidades de sangre gracias a la arteria esplénica y gracias a la función que éste tiene. Entonces, si se daña el vaso, si se lacera, esto genera una hemorragia y el paciente muere, ¿no? En cuestión de minutos. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con los traumas en la región posterior baja, ¿verdad? Porque pueden fracturar costillas flotantes y estas a su vez lesionar estructuras internas, como el vaso, por ejemplo. El o lesión de vaso, pues hace escapar a los cirujanos. Escuchan de esto y no quieren atender porque saben que es un pronóstico muy, muy malo. Ahora, el eje mayor está situado a lo largo de la décima costilla. Su polo inferior se extiende hacia abajo, ¿no? O, bueno, perdón, hacia adelante en realidad, solo que hasta más o menos lo que va a ser la línea media axilar. Hasta ahí llega. Si trazamos una línea imaginaria, que es la línea media axilar, ¿no? Va a llegar más o menos hasta ese nivel. Ahora, con lo que les decía, no puede ser palpado en un examen clínico. Se caracteriza porque tiene dos extremidades o dos extremos, uno anterior y uno posterior, dos bordes, uno superior, uno inferior, y algunos consideran un intermedio, que es el que se encuentra a nivel del ilio. Ahora, este órgano está rodeado por el peritoneo que discurre desde el ilio, ¿no? Vean esto, desde el ilio de este órgano como parte del aumento gastroesplénico o del ligamento gastroesplénico, también le dicen. Es este ligamento que une el estómago con el vaso. Gracias a este, en su interior van a llegar los vasos cortos y los gastroepiploides izquierdos. Por otro lado, también el peritoneo, ¿no? Pasa al riñón como parte del llamado ligamento espleno-renal, que es el que une el vaso con el riñón del lado izquierdo. Esto también es una vía para qué? Para llevar los vasos esplénicos y los de la caula del páncreas. Acá podemos ver, esta es la cara visceral, esta es la cara diafragmática, este es el extremo o polo posterior, este es el extremo o polo anterior. Como pueden ver, este sería el borde superior, este es el borde inferior y el borde intermedio.
y a ese nivel se inserta el ligamento gastroesplénico. Como pueden ver, a ese nivel también tenemos el ilio, donde está entrando, penetrando estas arterias que forman parte de la arteria esplénica, son los ramos intraesplénicos o iliares, también les llaman, y de igual manera están saliendo las venas que van a formar la vena esplénica, ¿no? Que drenan al vaso. Muchas veces podemos ver en la cara diafragmática, es que es una cara lisa, y a nivel de los bordes podemos observar las llamadas pues, impresiones diafragmáticas que nos deja el diafragma. El polo anterior generalmente es un poco más alargado que el polo posterior, que es más curvado, más redondo y más ancho. En la cara visceral podemos observar acá una impresión o un surco que nos deja el estómago. Esta es la impresión gástrica, justamente en la parte superior. Luego hacia adelante también tenemos acá la impresión cólica, que nos deja la flexura cólica izquierda. Y hacia atrás la impresión renal, que nos deja el riñón del lado izquierdo. Ahora, vean, este de acá es un vaso normal, ¿no? Más o menos se encuentra ahí, cubierto, como pueden ver por las costillas, por eso que no se lo puede palpar en la región posterior. Pero cuando está agrandado, con una esplenomegalia, se puede ver así, ¿no? Inclusive se lo puede palpar, ¿no? A ese nivel. Este niño, por ejemplo, vean, tiene una esplenomegalia y también tiene pues una hepatomegalia, ¿no? Generalmente se ha dibujado esto. Muchas veces vienen por problemas a nivel del linfoide, ¿no? Estas esplenomegalias o estas hepatomegalias, o a veces también vienen por problemas a nivel de la sangre, ¿no? La leucemia también muchas veces puede producir una hepatomegalia. Ahora, ¿qué relaciones tiene el vaso? Justamente, como les decía, pues se va a relacionar hacia adelante con el estómago, que deja su marca, ¿verdad? En su cara visceral. Se relaciona también con la cola del páncreas. Se va a relacionar con la flexura cólica izquierda, que deja también su impresión. Y a lo largo de su borde medial se va a encontrar también en relación con el riñón izquierdo, que también deja su impresión, si se han dado cuenta, ¿verdad? Entonces, se relaciona con estas